¿Sabes qué comían realmente los vaqueros en el lejano oeste? Imagina una olla de hierro al borde del fuego, el carbón soltando un olor ahumado, y sobre todo, ese café tan denso y oscuro que los contemporáneos bromeaban diciendo que podía flotar una herradura. Piensa en frijoles burbujeando en una olla que ha conocido ya varias temporadas, en pan rústico con miga dura que se moja en guisos, en tiras de carne secas al sol que crujen entre los dientes. Esa no es la imagen hollywoodiense de banquetes interminables. Es la cocina de la necesidad, donde cada ingrediente tenía que sobrevivir al trayecto tanto como a la jornada. En este viaje vamos a descubrir por qué la alimentación del cowboy era tan austera y a la vez tan ingeniosa. ¿Qué técnicas hicieron posible llevar comida kilómetros y kilómetros? ¿Qué objetos y personas, como el famoso chuck wagon y su cookie, o cocinero, marcaron la diferencia? ¿Y qué platos nacieron de la mezcla entre tradiciones hispánicas, saberes indígenas y la práctica americana del rodeo y los cattle drives? Hablaremos de carnes curadas como el jerky, de frijoles llamados whistleberries en la jerga, del papel del pan, desde la masa madre hasta el duro hardtack, y del café que era casi una religión. Citaremos a historiadores como el Dr. Richard W. Slata cuando haga falta, y recuperaremos frases que ayudan a entender cómo se comía en el campo abierto, como la que atribuía Puny Martin. Beef, beans, potatoes. That's what you had to have. Carne, frijoles, patatas. Eso es lo que tenías que tener. Si esto te está llamando la atención y quieres más historias y recetas del lejano oeste, suscríbete ahora y no te pierdas los próximos relatos sobre chuck wagons y platos históricos. Los orígenes del vaquero y por qué la comida tenía que ser práctica comienzan por el paisaje económico. La figura que hoy imaginamos como cowboy no surgió de la nada. Hunde sus raíces en la tradición ganadera hispánica y en la larga experiencia de México y del suroeste en el manejo del ganado. A partir de mediados del siglo XIX, la creciente demanda de carne en el este, impulsada por el ferrocarril que empezaba a atravesar el continente, creó rutas de ganado, los llamados cattle drives, que desplazaban miles de vacas hacia los mercados. Esos trayectos eran largos, semanas e incluso meses a caballo, con poco acceso a mercados o a productos frescos. El trabajo era intenso, y el tiempo escaso. Por eso la alimentación se organizó en torno a lo que podía transportarse, conservarse y ofrecer mucha energía por ración. A medida que los ranchos crecían y el transporte ferroviario se extendía, la logística alimentaria también cambió. La posibilidad de mover ganado en grandes cantidades aumentó la necesidad de comida que no dependiera de la refrigeración. Se priorizaban alimentos secos, salados o en envases resistentes. Al mismo tiempo, la mezcla cultural en la frontera, vaqueros mexicanos, pueblos nativos y colonos anglosajones, generó un mestizaje culinario. No se trató de una simple adopción de técnicas. Hubo intercambio técnico y gustativo. Las maneras de curar la carne, de elaborar panes y de usar especias llevaban marcas de varias tradiciones. Esa es la razón por la que muchas de las recetas y costumbres que hoy asociamos con el oeste tienen componentes claramente mexicanos o indígenas. Una palabra clave para entender toda la dieta es conservación. Sin neveras ni hielo abundante, las opciones frescas eran la excepción. Los vaqueros dependían de técnicas antiguas: secado, salado y, cuando fue posible, la utilización de latas. El secado era simple y fiable. Tiras de carne, cortadas finas y expuestas al sol o al humo, se convertían en jerky, un alimento ligero y extremadamente portátil que podía durar semanas o meses si se protegía del moho. El jerky no era glamour, era supervivencia. Proporcionaba proteína concentrada y se podía masticar mientras se cabalgaba. El salado, por su parte, funcionaba para carnes como el salt pork. Se sumergía la carne en sal o salmuera, lo que inhibía el crecimiento bacteriano y permitía transportar grasa y carne durante largos periodos. Aunque pesado y salado, el salt pork añadía calorías y sabor a guisos. Muchas recetas de olla empezaban con un trozo de salt pork para dar fondo a la preparación.
Las conservas metálicas o latas transformaron poco a poco la oferta. A mediados y finales del siglo XIX, la comida enlatada empezó a llegar a la frontera, aunque no de forma inmediata ni universal. Las latas dieron variedad. Frutas, verduras y algunos preparados podían sobrevivir al viaje. Sin embargo, abrir una lata no siempre significaba plenos júbilos. Las conservas de la época podían ser caras, pesadas o de calidad variable, y requerían utensilios para abrirlas. Además, muchos ranchos y drives se encontraban en zonas sin tiendas cercanas, así que las latas complementaban, más que reemplazaban, a los alimentos secos y salados. En medio de este panorama de conservación, apareció un elemento que uniría la logística y la moral del grupo: el chuck wagon. La figura del chuck wagon se atribuye, con frecuencia, a Charles Goodnight, un ganadero del oeste, que en la década de 1860 diseñó un carro específicamente para llevar provisiones en las largas jornadas de ganado. Según los estudios del Dr. Richard W. Slata y otras fuentes, esa innovación no solo resolvió un problema práctico, sino que profesionalizó la comida en la llanura. El chuck wagon se convirtió en la cocina ambulante del drive, y con ello emergió un rol muy particular: el cookie, o cocinero. El cook no era un mero sirviente. En la práctica, su habilidad determinaba la moral del equipo. El cook organizaba las raciones, administraba sal y carbón, cuidaba las pocas frutas o verduras disponibles, y cuando podía, improvisaba platos que daban consuelo después de horas de jornada. El equipamiento básico del chuck wagon incluía la olla de hierro, o Dutch oven, sartenes de hierro, cuencos, cucharones, y herramientas para cortar y conservar. El Dutch oven permitía hacer guisos lentos sobre la brasa, hornear panes rústicos empleando calor envolvente y preparar grandes cantidades de frijoles. En la tradición oral de los ranchos, el cocinero era a la vez gestor de víveres, contador de historias y, en ocasiones, confidente de la cuadrilla. Pero su trabajo también era precario: pocas comodidades, muchos viajes y la responsabilidad constante de evitar que la comida se echara a perder. Ya que hablamos de lo que alimentaba el cuerpo, hay que mencionar al combustible cultural: el café. El café era más que una bebida. Era el combustible que ponía en marcha las mañanas. Empresas como Folger y Arbuckle jugaron un papel en la popularización del café en los Estados Unidos, ofreciendo productos comerciales que llegaban incluso a la frontera. John Arbuckle, por ejemplo, innovó en empaquetados más duraderos, y James A. Folger consiguió fama con su marca en el oeste. El café de la época no era delicado. Se molía grueso, se hervía con agua y a menudo se endulzaba poco. Los vaqueros solían beberlo muy cargado y negro para combatir el frío y el cansancio. Además de energizar, el ritual de preparar café reunía a la cuadrilla y marcaba ritmos: la primera jarra de la mañana, la pausa al mediodía, el café nocturno junto al fuego. En el capítulo de los panes, hay contrastes muy marcados. Por un lado, la masa madre o sourdough era una práctica común entre pioneros y algunos vaqueros. Se mantenía un cultivo de levadura natural que, con tiempo y cuidados, permitía hornear pan con cierto sabor y textura. El sourdough era práctico porque, si se mantenía vivo, no dependía de levaduras comerciales y podía revivirse con harina y agua. Por otro lado existía el hardtack, una especie de galleta muy seca, dura como una piedra si se dejaba demasiado tiempo, diseñada para durar meses sin estropearse. En términos contemporáneos, el hardtack sería como una galleta seca y masiva que aguantaba el viaje. A menudo se rompía o se remojaba en café o guiso para ablandarla. Además, la harina de maíz, cornmeal, era otro soporte alimentario. Se usaba para hacer polenta, pan de maíz o añadir cuerpo a los guisos. Estos panes no buscaban seducir paladares. Buscaban aportar calorías y complementar proteínas. Las carnes son, sin duda, la columna vertebral de la dieta vaquera. Además del jerky y del salt pork ya mencionados, el bisonte fue fundamental en algunas regiones hasta que la sobreexplotación animal y la política de la época redujeron su presencia.
Cazar ciervo o pequeños animales era una forma de complementar las raciones, sobre todo en movimientos largos o cuando se pasaba cerca de ríos y bosques. Era habitual que los vaqueros aprovechasen toda la pieza: huesos para caldo, vísceras para guisos, grasa para cocinar. Esa economía culinaria explica por qué platos como el son of a gun, un estofado improvisado en la olla de hierro con lo que hubiera disponible, surgieron como soluciones prácticas. En la tradición, también aparecen curiosidades como las Rocky Mountain Oysters, que no son ostras sino testículos de ternero fritos. Eran considerado un manjar en determinadas temporadas y regiones, y conviene tratarlas como anécdota cultural más que como un hábito universal. Una de las citas que ayuda a entender la sencillez de la ración es la de Puni Martin. Beef, beans, potatoes. That's what you had to have. Esa frase resume una pauta dietética. Muchas comidas se centraban en carne, frijoles y, cuando se podía conseguir, tubérculos como la patata. Los frijoles cumplían varias funciones: baratos, nutritivos y muy saciantes. Podían cocerse lentamente sobre el fuego, mezclarse con grasa o salt pork y convertirse en la base de platos que alimentaban a muchos. En la jerga, a veces se les llamó whistleberries por el ruido de la olla, una expresión que ilustra el tono coloquial de las cocinas de campo. Pero no todo era carne y grano. Las raíces culturales y los recursos locales introducían variaciones. Técnicas indígenas de conservación del pescado y del maíz, métodos mexicanos para sazonar y preparar chile, y la adaptación anglosajona de guisos y panes. El chili con carne, tal como lo conocemos, no nació de una sola fuente. Es resultado de ese intercambio: carne, frijoles y especias que se cocinaban juntas para maximizar sabor y duración. En muchos relatos, se menciona que los vaqueros ajustaban la receta según lo disponible. A veces con más chile, otras con más cebolla, a veces sin frijoles si no había. Es importante recordar que los platos eran pragmáticos. Se cocinaba lo que había, y se hacía rendir. Hablemos ahora de algunas preparaciones características sin entrar en recetas paso a paso. El chili, o chili con carne, era esencialmente carne cocida con chile, y cuando era posible, frijoles y tomate. En el contexto del campamento, se preparaba en grandes cantidades en la olla de hierro, y se servía a la cuadrilla en cuencos, o directamente sobre pan. El son of a gun stew es otro ejemplo. Según la tradición, surgió cuando la olla se situaba cerca del cañón o la balanza del campamento, y se cocinaba con lo que hubiera: carne salada, patatas, zanahorias cuando se conseguían, y especias. Un rasgo común era la densidad y la energía del guiso. Debía aportar calorías suficientes para cabalgar muchas horas. El término trail trout se refiere coloquialmente al bacon o a la costumbre de salar y curar pescado para los trayectos. Estas denominaciones cambian de región en región, pero el principio es el mismo: conservar con sal o grasa para que el producto aguante. Si un plato tenía que alimentar y levantar la moral, el papel del condimento y la grasa era fundamental. La grasa, a veces despreciada hoy, era una moneda energética. Añadida al guiso, proporcionaba calorías concentradas. Las especias eran limitadas, pero el chile, el comino cuando se conseguía y la sal transformaban profundamente una olla de frijoles. A menudo, la simple adición de grasa frita y un poco de chile convertía un guiso monótono en algo digno de recordar. No olvidemos que el sabor también dependía del fuego. El humo del carbón, la olla de hierro y la técnica del cocinero condicionaban los matices. Las verduras frescas eran un lujo. En viajes largos, las piezas de raíz como patatas o zanahorias eran más habituales porque aguantaban mejor, pero su disponibilidad dependía de la geografía y la estación. En ocasiones, los vaqueros podían comprar o trocar por verduras en pequeños poblados. Intercambiar trabajo o servicio por provisiones frescas era parte del día a día. Las frutas frescas eran aún más raras. Muchas veces se contaba la presencia de fruta en términos de latas o de regalos de estaciones de tren. Por eso muchas dietas eran carentes de ciertas vitaminas.
Aún así, los vaqueros no morían por hambre tan a menudo como por enfermedades o condiciones al aire libre. Es importante no romanticizar la dureza. La dieta podía ser insuficiente en variedad, y la vida en la pradera implicaba riesgos reales. En cuanto a la preparación, el Dutch oven merece una mención aparte. Esa olla de hierro con tapa pesada permitía cocinar al calor envolvente. Se ponían brasas encima de la tapa y debajo, de modo que el calor cocinaba de manera uniforme. Con ella se podían hornear panes, cocinar estofados y preparar arroces o gachas de maíz. La versatilidad del Dutch oven lo convirtió en la joya del chuck wagon. Pero otra vez, la técnica dependía del cocinero. Un buen cook sabía cuándo mover las brasas, cómo medir el tiempo por el color de la corteza del pan y cuándo añadir grasa para evitar que el guiso se pegara. Hablemos también de la economía detrás de la comida. El coste de llevar grandes quintales de harina, sacos de frijoles y barriles de café era considerable, así que la logística de la provisión se pensaba con la misma atención que la de los animales. En granjas y ranchos, a menudo se conservaban existencias de sal, azúcar y grasa. Esos elementos, junto con la harina y el café, formaban la columna vertebral de la despensa. Cuando llegaba la temporada de ferias o de llegada a un pueblo, se aprovechaba para reponer frutas, verduras frescas y artículos enlatados que añadieran variedad temporalmente. En el terreno de las anécdotas, ciertas prácticas son patrimonio del folclore del oeste. Ya mencionamos los Rocky Mountain Oysters y la presencia de platos singulares en celebraciones o en temporadas de abundancia. Otras historias hablan de banquetes improvisados cuando se llegaba a una ciudad con suministro, o de la costumbre de intercambiar partes de la comida por trabajos menores. Algunas fuentes recogen que en ciertas rancherías se celebraban ocasiones especiales, con pan recién horneado y café extra fuerte. Pero hay que tratarlas como relatos. No eran la norma diaria. El historiador Dr. Slata advierte precisamente sobre no confundir el folclore con la dieta cotidiana. Muchos relatos populares exageran la abundancia o la extravagancia. El papel de las mujeres en la cocina del oeste merece una reflexión. Aunque en los cattle drives largos la cuadrilla solía ser masculina, en ranchos y asentamientos, las mujeres desarrollaron técnicas de conservación, panadería y enlatar que influenciaron la disponibilidad de alimentos. Además, las familias y comunidades indígenas y mexicanas aportaron saberes esenciales, como la manera de secar y almacenar maíz, la preparación del chile o el uso de ciertas hierbas. Esos aportes no son meras curiosidades, son la base técnica que permitió a muchos grupos resistir temporadas de escasez. Reconocer esa contribución es clave para entender la cocina del oeste como producto de un cruce cultural. A lo largo de las jornadas también surgieron prácticas para maximizar la utilidad de cada bocado. Por ejemplo, a menudo se utilizaban caldos de hueso como base. Hervir los huesos de la vaca o del ciervo para extraer colágeno y sabor, y luego, añadir lo que hubiese disponible para convertirlo en sopa o guiso. Ese caldo servía tanto para calentar, como para aportar ciertas propiedades reconfortantes, que hoy llamaríamos restauradoras, aunque no conviene atribuir propiedades medicinales formales a esos caldos. Eran, ante todo, nutritivos y reconfortantes. Hay que insistir en que la dieta no era idéntica en todas partes del oeste. Las condiciones climáticas, la cercanía a vías férreas, la presencia de mercados locales y la composición cultural del lugar generaban variaciones significativas. En ranchos del sur, la influencia mexicana era más fuerte. El uso del chile, del maíz y de técnicas de carne curada tenía más peso. En el norte, la presencia de caza mayor como el bisonte o el ciervo marcaba la dieta. En regiones con acceso a ríos, el pescado curtido podía aparecer. Esa heterogeneidad es clave. No existe la dieta vaquera única, sino varias dietas adaptadas a realidades locales. En muchos relatos, la comida del cowboy emerge como una mezcla de pragmatismo y creatividad.
Un guiso que combinaba frijoles, carne salada y una pizca de chile podía alimentarte durante días. Un pan de masa madre, aunque rústico, aportaba textura y sostenía al comensal. Una tira de jerky ofrecía proteína inmediata y portátil. Esa combinación de conservación y creatividad explica por qué ciertos platos sobrevivieron y se integraron al acervo culinario estadounidense. Al acercarnos al clímax de esta historia, visualicemos la escena. Al atardecer, el campamento se reúne. El fuego todavía chisporrotea. Una olla de hierro deja escapar un silbido contenido. Alguien trae una barra de pan caliente envuelta en un paño. El aroma del café recién hecho se mezcla con el humo, y unas pocas voces cuentan la jornada. El cook golpea la cuchara contra la olla, reparte raciones y escucha. En ese momento la comida es menos una mera necesidad y más un acto comunitario. Alimenta cuerpos, sí, pero también refuerza la cohesión del grupo, la moral y la rutina que hace soportable el trabajo físico. Esa es la razón por la que la figura del cook y del chuck wagon es central. No solo cocinaban, también sostenían la estructura social del drive. Hoy, el legado de esa cocina aparece en platos que han trascendido el tiempo. El chili, el pan de masa madre y el gusto por carnes curadas se perciben en la gastronomía contemporánea como herencias del oeste, reinterpretadas y a menudo embellecidas. Pero detrás de esas recetas hay una lógica clara: practicidad, conservación y economía. Esa lógica explica por qué muchos de los sabores que hoy disfrutamos surgieron de situaciones límite y de la necesidad de hacer durar lo disponible. También conviene desacralizar algunos mitos. La idea de que los vaqueros comían exclusivamente banquetes es una ficción. Mucho de lo que comían era repetitivo, salado y falto de variedad. A la vez, no fue una existencia de privación absoluta. Había momentos de abundancia y pequeñas celebraciones. La realidad se mueve entre esas dos imágenes. Trabajo duro con soluciones culinarias ingeniosas. Si hay una lección que deja este recorrido, es que la cocina del lejano oeste fue, ante todo, una cocina de recursos. Transformar lo que se tenía en algo nutritivo y a veces sabroso. Fue también una cocina comunitaria. Compartir comida sellaba relaciones y ayudaba a pasar la jornada. Y finalmente, fue una cocina de mezclas. Sin el aporte mexicano y de pueblos nativos, muchas técnicas habrían sido distintas. Respetar esa mezcla es reconocer que muchas de las tradiciones culinarias modernas nacieron en contextos de interacción cultural intensa. Antes de despedirnos, me gustaría dejar una imagen final. Al amanecer, después de una noche fría, la cuadrilla se reúne alrededor de la última taza de café. El pan se comparte y las historias de la jornada se repiten como si fueran recetas. Esa escena resume la función de la comida en la vida del cowboy: sostén físico y vínculo social. Dime en los comentarios cuál de estos alimentos del oeste te ha sorprendido más: el jerky, el hardtack, el chili o la anécdota de los Rocky Mountain Oysters. Y si te interesa, tengo una playlist con más historias y recetas históricas donde profundizo en platos y técnicas de la época. Suscríbete, comenta y comparte con alguien que disfrute de la historia y la cocina.